Como les había anticipado, nosotros tenemos una semiotecnia para todo lo que es el interrogatorio, desde filiación hasta antecedentes, ¿no? Entonces hacemos preguntas y el paciente nos responde. A partir de examen físico general, ya no ocurre lo mismo, ¿no? O sea, a partir del examen físico general, como quien dice, comienza la exploración, y para la exploración necesariamente tenemos que hacer lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Casi en todos los órganos vamos a mantener esa secuencia de hacer inspección, palpación, percusión y auscultación, excepto en abdomen, donde algunas escuelas recomiendan hacer primero inspección, luego auscultación y recién hacer palpación y percusión. ¿Por qué? Porque se dice que al hacer maniobras de palpación y percusión probablemente podamos modificar alguna signología antes de escucharla, ¿no? Excepto en ese segmento que sería abdomen, en todo lo demás vamos a mantener la secuencia de inspección, palpación, percusión y auscultación, más procedimientos específicos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos procedimientos específicos, como por ejemplo, la toma de signos vitales, ¿no? Se supone que estamos preparados para hacer la toma de estos signos y conocer los valores normales. En la clase teórica se les ha hecho conocer cuáles son los valores normales, y ahora lo que vamos a hacer es demostrar de manera práctica cómo lo vamos a llenar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros valoramos al paciente, lo primero que hacemos es controlar los signos vitales. ¿Por qué? Porque más o menos es el parámetro que nos orienta a establecer el estado hemodinámico de un paciente y saber si está estable o tiene riesgo en lo que se refiere a su vida, ¿sí? Bueno, hemos mencionado los valores de la presión arterial, ¿no? Hemos dicho que el valor normal es para la sistólica menos de 120 y para la diastólica menos de 80, ¿no? Pero suponiendo que el paciente al que ustedes han controlado encuentre una presión sistólica de 120, entonces registramos 120, que se supone que son milímetros de mercurio, ¿no? Perdón, en minúsculas, 120 milímetros de mercurio, ¿no? Sobre la presión diastólica, que serían 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, con fines de registro en la historia clínica, solo vamos a anotar el 120-80, ¿no? Y vamos a deducir que este 120 es la presión sistólica y este 80 es la presión diastólica, ¿sí? Para lo que se refiere al pulso, se supone que vamos a tomar el pulso periférico. Uno de los pulsos más accesibles, como ustedes conocen, es el pulso radial, en la arteria radial, en el canal radial, donde vamos a aplicar 2 a 3 dedos medios de la mano más hábil del explorador. Es decir, si yo soy diestro, voy a tomar el pulso con mi mano derecha, si soy zurdo con mi mano izquierda, pero siempre aplicando la presión necesaria para percibir la onda pulsátil, ¿no? Está por demás recordarles es que el pulso no es nada más que la percepción periférica de la sístole ventricular. Hemos dicho que los valores varían un poco en relación a la altura y la costa. Hemos hablado de una referencia de 60 a 90 pulsaciones por minuto en la altura y de 60 a 100 en la costa, ¿ya? Suponiendo que tengo un paciente que tiene 80 latidos por minuto, entonces lo único que voy a hacer es anotar 80, perdón, vamos a hacer con rojo para que ustedes noten la diferencia, ¿no? Y venimos por minuto, perdón, por minuto, ¿no? Entonces, estamos registrando el valor de que hemos encontrado al controlar el pulso en un minuto, ¿ya? Para la frecuencia cardíaca, necesariamente ahora sí necesito un fonendoscopio, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca se la obtiene al escuchar
los latidos cardíacos a través de un instrumento que se llama estetoscopio. Entonces, ¿dónde voy a aplicar mi estetoscopio? Lo más recomendable con fines de control de frecuencia cardíaca, no estoy hablando de la valoración cardiológica, porque para la valoración cardiológica, para empezar, tengo que valorar los 5 focos de auscultación cardíaca. Ahora lo que necesito en frecuencia cardíaca solo es contar los latidos cardíacos que se generan en cada sístole, ¿ya? Entonces, lo que vamos a escuchar es la onomatopeya que conocemos en forma clásica del famoso lub-dub, o tumta, 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 ¿no? Y cada tumta es un ruido cardíaco. Ese tumta involucra un R1, que sería tum, un pequeño silencio, un ta y un gran silencio, ¿no? O sea, R1, pequeño silencio, y R2, gran silencio, que sería un ciclo cardíaco. ¿Cuántos de esos tumtas vamos a escuchar en un minuto, ¿no? La misma cantidad que pulsaciones. En la altura de 60 a 90 y en la costa de 60 a 100. Entonces, generalmente es coincidente, pues porque el pulso está en relación con la frecuencia cardíaca. Entonces, casi siempre va a ser el mismo valor, ¿no? Entonces, en este caso, voy a anotar la cantidad de tumtas que he escuchado en el área cardíaca, ¿no? Ahora, les decía, ¿dónde? Por lo general, lo recomendable es escuchar en la parte central del corazón. Entonces, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino es un lugar muy accesible. Lo que van a hacer es ir a la parte, al borde external izquierdo. A ver, ubíquenlo ustedes en su organismo. El borde external izquierdo, ¿no? Y de ahí vayan contando. Debajo de la clavícula es el segundo espacio intercostal. Más abajo está el tercer espacio intercostal. Ese es el lugar más accesible que es coincidente con el foco aórtico accesorio. Pero para no confundirles con fines de tomar hoy la frecuencia cardíaca, les estoy explicando. Primero, ubiquen el borde external izquierdo en su cuerpo. Una vez que han ubicado el borde external izquierdo, palpen la clavícula. Debajo de la clavícula tenemos el segundo espacio intercostal izquierdo. Bajen un espacio más, van a sentir el resalto óseo de la costilla, y ese es el tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces, a ese nivel, entre el tercer espacio intercostal izquierdo, fuera del borde external, van a poner su estetoscopio y van a poder escuchar en un minuto la frecuencia cardíaca. Y ese es el valor que registran en su historia clínica. Para la frecuencia respiratoria, lo que necesitamos es contar cuántas veces se ha expandido el tórax y se ha retraído, ¿no? O sea, un ciclo respiratorio comprende un tiempo de inspiración, donde metemos aire, y un tiempo de expiración, donde exhalamos aire. Entonces, en el momento que vemos que inhalamos aire, el tórax se distiende. Y en el momento que exhalamos, el tórax se relaja, ¿ya? Todo eso es un ciclo respiratorio. ¿Cuántos de esos ciclos hay en un minuto? Hemos dicho que por lo general son en la altura de 16 a 20 ciclos por minuto. Y en la costa el margen es un poco mayor, de 12 a 20 por minuto. Como estamos en la altura, vamos a suponer que nuestro paciente tiene 16 ciclos por minuto de frecuencia respiratoria. Entonces, lo que hago es, después de la frecuencia respiratoria, voy a anotar el 16 por minuto, ¿ya? Ahora, se supone, esto también se les ha explicado en la clase teórica, que para hacer esto, ¿no? El paciente tiene que estar recostado, relajado, ¿no? Y hemos dicho que en lo posible no percibe el paciente que estamos contando, porque por su nerviosismo puede el paciente modificar su frecuencia respiratoria, porque se pone muy nervioso, muy ansioso, etcétera, ¿no? En cambio, si está recostado, relajado y ni se da cuenta que estamos contando, porque alguna literatura dice se puede poner la mano sobre el pecho, se puede poner un objeto sobre el pecho, no es conveniente, porque el paciente a veces se pone muy ansioso o nervioso. En cambio, si ni se percata de que estando relajadito yo estoy contando cuántas veces se está extendiendo su pecho, voy a tener una frecuencia respiratoria mucho más real. Entonces, no es complicado y anoto el valor que obtengo, ¿no? Estamos poniendo valores, entre comillas, fisiológicos o normales, ¿ya?
Porque si mi paciente, por ejemplo, está con una insuficiencia respiratoria, probablemente tenga una frecuencia respiratoria de 25, 30 o más. O por ahí está entrando una apnea y va a estar con una frecuencia respiratoria muy baja, ¿sí? La temperatura requiere maniobras, primero, requiere de un tipo diferente de termómetro, porque como están viendo, podemos tomar a nivel oral, axilar o rectal, ¿no? En ese sentido, con fines de que no haya mucho margen de error, y entiendo por la situación epidemiológica y el cuidado que tuvimos que tener con el paciente, este valor lo van a obtener de la hoja térmica que siempre tiene cada paciente al pie de su cátedra. ¿Ya? Entonces, aquí no nos hacemos mayor problema, pero sí vamos a notar qué temperatura estamos registrando. Por ejemplo, ¿no? Si hemos copiado la temperatura axilar, entonces pondremos, pues digamos, 36,5 grados centígrados y le ponemos temperatura axilar si es axilar, oral si es oral, rectal si es rectal, ¿sí? Entonces, este valor lo van a obtener del cuadro térmico que está en el registro que se toman los pacientes. Por lo general, lo más recomendable es el primer registro de la mañana, ¿ya? Porque enfermería toma su registro en la mañana, en la tarde y en la noche. Este otro valor del peso talla también lo van a obtener de esa misma hoja, porque no van a poder ustedes controlar, no van a poderle tallar ni pesar a su paciente, ¿no? Entonces, en esa misma hoja van a encontrar un valor, por decirles, un individuo que tenga un promedio de una talla de 70 kilos, eso en cuanto al peso, ¿no? La talla de unos 70, por decir, en metros, ¿sí? Entonces, esos valores estoy obteniendo del registro que tengo al pie del paciente. Pero ¿para qué me va a servir esto? Para sacar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no es nada más, si ustedes se acuerdan, peso sobre la talla, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, solo para recordarles, peso sobre talla al cuadrado. Entonces, obtengo este valor, o sea, aplico estos valores en la fórmula y voy a tener un valor, ¿no? Que también aquí necesariamente tengo que conocer los valores, pues hemos explicado en la clase que la nutrición normal oscila entre 20 y 24,9 como índice de masa corporal, ¿no? De 25 a 29,9 sobrepeso, de 30 a 34,9 obesidad grado 1, de 35 a 39,9 obesidad grado 2 y de 40 y más obesidad grado 3, ¿no? Considerando que de 20 hasta 18,5 por abajo es una zona de riesgo y de 18,5 para abajo es desnutrición, ¿ya? Entonces, ¿qué cuidados tienen que tener? O sea, sí voy a anotar el peso en kilos, 70, pero en el denominador, antes de dividir sobre 1,70, este 1,70 lo tienen que elevar al cuadrado. Entonces, recién hacen la operación y van a obtener el valor correcto, ¿ya? Otra vez, al numerador le ponen el peso, 70, y al denominador el 1,7, pero elevado al cuadrado. Es decir, este 1,7 lo elevan al cuadrado y recién hacen la división de peso sobre talla y van a obtener el valor. Y por decirles, yo estoy dando un ejemplo. Yo aquí encuentro el valor de 24, o sea, que mi índice de masa corporal sea 24, ¿no? ¿Esto a qué corresponde? ¿Mm? A nutrición normal. Entonces le voy a poner, no solo me voy a quedar a nutrición normal, ¿no? Les he dicho, por ejemplo, si aquí me saliese un valor de 38, ¿no? Eso será una obesidad de segundo grado, ¿sí? Entonces, esto es en función a cada paciente, ¿sí? Entonces, este es solo un ejemplo, ¿ya? En relación al estado general del paciente, o sea, todo esto que les estoy dando para llenar en la historia clínica, se les ha explicado en las clases teóricas. Y hemos dicho que en el estado general del paciente solo voy a registrar una palabra,
¿no? Ojo, que esto no es subjetivo, es objetivo. ¿Y cuáles son los estados generales que, entre comillas, me voy a encontrar en mi paciente? Puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo, puede ser deficiente o puede ser terminal, ¿no? Eso se les ha explicado. Ahora, ¿cómo voy a catalogar quién es bueno? Bueno, hemos dicho, aquella persona que, primero, tiene sus signos vitales estables, segundo, tiene un buen índice de masa corporal, que no tenga enfermedad, o sea, que no haya estado mórbido, a eso decimos, ¿no? Que su facies esté compuesta, es decir, que no haya alteraciones en las facies, que su nivel de conciencia esté, que el paciente esté lúcido y con su psiquismo conservado. Es decir, una persona, entre comillas, sin alteraciones. Ese es el paciente que está en buen estado general. Entonces, si a este le pongo buen estado general, todo el resto ya no va, pues, o sea, una sola palabra, ¿no? Pero de pronto mi paciente no está en buen estado general. Yo veo que está en regular estado general, entonces en estado general le voy a poner regular. Hemos dicho quiénes están en regular estado general. Quienes tienen alteración de alguno de los parámetros que se toman en cuenta para valorar el estado general, pero que no corre en riesgo la vida del paciente, ¿no? Un ejemplo, que tenga una, digamos, una taquicardia leve. Yo aquí me encuentro con un 94, ¿no? El máximo es 90. Entonces está ligeramente elevado. De hecho, ya esta elevación me dice que algo está pasando. Entonces mi paciente ya no está en buen estado general, está en regular. Tampoco se me va a morir por una elevación tan ligera de la elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Mantenemos el 80. O, por ejemplo, que esté con una obesidad grado 2 o grado 3. Es un paciente que tiene algunas alteraciones y riesgos. O que, por ejemplo, esté cursando con una enfermedad o que el estado mórbido no sea tan grave. Es decir, que, por ejemplo, un resfriado común, no sé, puede estar cursando con una diarrea, un estreñimiento, o que esté con vómitos, pero que no comprometan el estado general del paciente. Entonces, por una gripe, por ejemplo, no se va a morir. Obviamente no está bien, pero no se me va a morir. O sea, no hay riesgo de muerte. Entonces, ese paciente está en regular estado general. ¿A quién se le cataloga como malo o mal estado general? Aquel que la enfermedad o la alteración de los otros parámetros me ponen en riesgo su vida. Es decir, es un paciente que tiene riesgo de fallecimiento, ¿no? Solo con un ejemplo, voy a modificar aquí, por decirles, si mi paciente viene con una presión de 80 para la sistólica y 40 para la diastólica, está con una hipotensión severa. El paciente puede entrar en shock y morirse. A este paciente, solo por este parámetro, le voy a poner que está en mal estado general, ¿no? O que de pronto la patología con la que esté cursando, ¿no? Por ejemplo, sea un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Que tenga una hemorragia intracraneana, que esté con una insuficiencia respiratoria, un disnea marcada, que esté con una insuficiencia cardíaca. Ese es un paciente que esté con un preinfarto. No son patologías graves que pueden ocasionar la muerte de mi paciente. Entonces, a ese paciente que tiene riesgo de fallecimiento, yo lo voy a considerar en mal estado general. ¿Ya? ¿Cuándo lo catalogo como deficiente? Cuando el paciente requiere soporte vital básico. Es decir, mi paciente necesita ventilación mecánica. Es decir, ¿por qué? Porque pues, está haciendo un paro respiratorio. Pues lo tengo que conectar a un ventilador. Son pacientes que están en terapia intensiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, necesito controlar la función cardíaca y respiratoria en forma permanente y son pacientes que están en terapia intensiva. Que esos pacientes cualquier rato van a fallecer, ¿no? Ese es el paciente que está en estado deficiente. ¿Y a quién le pongo terminal?
al paciente que independientemente de lo que yo haga, el pronóstico es reservado, es decir, son pacientes que, entre comillas, están esperando desenlace fatal, ¿no? Es decir, por ejemplo, un paciente con falla multiorgánica, con cáncer terminal, con muerte cerebral, pues independientemente de lo que haga, no voy a revertir eso y el paciente en algún momento va a fallecer. Ese es un paciente terminal. Entonces, para que me entiendan, por eso, como les digo, yo les estoy explicando el llenado en base a las teóricas que hemos avanzado, ¿sí? En las teóricas se les ha explicado con mucho más detalle, pero para que no queden dudas, ¿ya? Entonces, mi paciente, pues, aquí es una sola palabra les he hecho. Tienen que ustedes escoger cuál de estas corresponde a su paciente. Bueno, regular, malo, deficiente o terminal. No hay otros. No hay intermedios. Esto es lo único, ¿ya? La edad aparente me refleja la relación que existe, la apariencia del paciente con sus años o con su edad cronológica, ¿ya? Por decirles, si una señora me dice tengo 25 años desde la fecha de nacimiento, pero yo la veo como de 40, hay una diferencia significativa entre la edad cronológica y la edad que aparenta. Esto puede verse en muchos factores, ¿no? Desde las condiciones de vida con las que lleva, o tal vez hay una relación con patologías crónicas, o en las mujeres por la multiparidad precoz, ¿no? O sea, señoras de 25 años que hasta los 25 ya han tenido unas 4 o 5 aguitas, ya impresionan como de 40 o más. Solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedades crónicas a sus 25 años pueden impresionar como de 40, 50 o 60, producto de la enfermedad crónica que tienen. Entonces, ¿qué se llena aquí? Si la edad coincide, ¿no? Si mi paciente en filiación me ha dicho 25 años, yo lo veo más o menos joven, como de 25 años, entonces, ¿qué voy a poner? Edad aparente, ¿no? Si coincide, según mi percepción, en relación con la edad cronológica. Pero si no coincide, ¿no? Si la situación es diferente, en filiación mi paciente me ha dicho que tiene 20 y yo lo veo como de 40, aquí pondré pues edad aparente 40 años, o sea que es muy diferente a la primera parte, ¿ya? Esto es una posibilidad de llenado, ¿no? Y esta es otra. Entonces, para que se den cuenta que puede ocurrir aquello, ¿sí? El nivel de conciencia. Aquí también me tienen que llenar una sola palabra. Los niveles de conciencia ya les he explicado, pero para recordarles, ¿no? Puede ser lúcido, puede ser estuporoso, estupor, supor, coma superficial o coma profundo. Esos son los niveles de conciencia. Ahora, les voy a poner entre paréntesis, muchas veces entre el lúcido y el estupor, el paciente está obnubilado. Ese es un estado transitorio, ¿ya? Solo para recordarles, ¿a quién le pongo lúcido? Que el paciente alerta, bien orientado, con sus ideas claras, o sea, es el que está con el máximo grado de conexión con el medio, ¿no? Entonces, ese es el lúcido. Ahora, de ahí se va deteriorando. Hemos dicho que cuando se va dañando la formación reticular a nivel del cerebro, ¿no? Se va desconectando la persona del medio, ¿no? Entonces, muchas veces entra en un sueño superficial, que nosotros lo decimos estupor, donde el paciente vuelve al estado de lucidez, ya sea con un sonido o con un estímulo muy superficial, ¿no? Y ese es el estupor o estuporoso. El sopor hemos dicho que es el grado de desconexión más profundo, donde el paciente está como en un sueño profundo. Es decir, no es suficiente hacer un ruido, una palmada, sino a veces necesitamos estímulo físico, moverlo para que reaccione y por un momento vuelve al estado de lucidez y otra vez entra en sopor, ¿no? Ese es o sea, gradualmente está desconectándose el paciente del medio. Y el coma, y tanto el superficial como el profundo, es cuando está desconectado con el medio. Es decir, no responde a estímulos verbales ni dolorosos, por más que lo lleguemos a mover. Ahora, es cierto, hay una diferencia entre un coma superficial y un coma profundo. Dijimos que el coma superficial es cuando el paciente da alguna respuesta mínima a un estímulo doloroso, ¿no? Es decir, yo provoco dolor
en mi paciente puede ser que se mueva, o sea, que haga un movimiento involuntario o un sonido incomprensible. Ese es el paciente en coma superficial. Pero si aplica, a pesar de aplicar dolor, no existe ninguna respuesta, para mí mi paciente está en coma profundo. ¿Ya? Entonces, igual que en las anteriores líneas, aquí es una palabra que tengo que poner. Ustedes encasillarán a su paciente si está lúcido, si está estuporoso, si está soporoso, si está en coma superficial o coma profundo. No hay otro, ¿no? Ahora, ¿por qué les he dicho el obnubilado entre paréntesis? Porque este es un estado transitorio. El paciente impresiona o da la impresión de que está lúcido, pero no está así, ¿no? A ver, el ejemplo típico es cuando alguien recibe una noticia muy fuerte, ¿sí? Entonces, aparentemente está mirando, está escuchando, pero su cabeza está en otro lado, su pensamiento está en otro lado, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un estado de transitorio donde se conserva el alerta, pero ya hay alteraciones de la orientación, ¿no? Puede haber alucinaciones, puede haber trastornos de la ideación, ¿ya? Entonces, incluso puede delirar el paciente por un momento. Entonces, pero es un estado transitorio, dura unos momentos nada más. El paciente del estado de obnubilación generalmente regresa a la lucidez, pero no es nada raro que dependiendo del grado de compromiso de su estado de conciencia pueda entrar en coma, ¿sí? Por eso es transitorio. Entonces, el nivel de conciencia le damos de esa forma, ¿ya? El psiquismo. Muchos confunden el psiquismo con sinónimo de orientación y esto en realidad comprende 4 elementos, ¿no? Uno, la orientación, que voy a valorar en 3 esferas. Si mi paciente está bien orientado, pongo paciente, vamos a poner con minúsculas para que se guíen, paciente orientado en tiempo, persona y espacio, ¿ya? Entonces, hemos dicho que la orientación lo valoramos en 3 esferas, en tiempo, persona y espacio. Ojo, que esto no es como una receta para que ustedes me llenen sin haber valorado, ¿no? En la explicación de la clase se les ha dicho en qué casos hay orientación, hay desorientación en tiempo, en persona y en espacio. Un elemento del psiquismo. El otro elemento del psiquismo viene a ser la memoria. La memoria en 2 tiempos, ¿no? En realidad la memoria la podemos valorar en muchos momentos, pero convencionalmente en la historia clínica valoramos 2 memorias, ¿no? Una memoria de hechos recientes, de fijación de nuevos hechos, que es la memoria antelógrada, ¿no? De lo que ha pasado ayer, la noche, estos días, ¿no? Y si está conservada, pongo memoria antelógrada, y la otra memoria es la retrógrada, que esa es evocativa de mi infancia, de mi adolescencia, de hechos pasados. Entonces, si una persona recuerda lo que ha acontecido estos días y recuerda sus épocas anteriores, digo memoria anterógrada y retrógrada conservadas, ¿no? En la clase teórica también se les ha explicado en qué circunstancias se altera una de estas 2 memorias o las 2 memorias. Entonces, ustedes a tiempo de defender su historia clínica tienen que tener la capacidad de responder esos aspectos que se les ha explicado. El otro elemento que valoro en el psiquismo es la voluntad. Hemos dicho que la voluntad valora 2 elementos, la capacidad de comprender y la capacidad de expresar. Entonces, ¿cómo voy a valorar la voluntad? Simplemente viendo o verificando que mi paciente me responda al interrogatorio y 2, que tenga la capacidad de obedecer las órdenes que le estoy dando, las órdenes médicas, levante la mano, póngase de costado, etc. Entonces, si mi paciente está normal, voy a indicar que el paciente responde al interrogatorio y obedece órdenes médicas. Y por último, en lo que es el psiquismo, lo que voy a llenar es la ideación. En lo que se refiere a la ideación, lo que voy a hacer es ver la capacidad que tiene el paciente de generar ideas coherentes, ¿ya? Porque un paciente puede aparentar estar bien orientado, con su memoria conservada, con su voluntad conservada, pero me empieza a hablar de incoherencias, ¿no? De cosas que no existen, de cosas que están fuera de la realidad, ¿no? Eso ocurre con los pacientes que están haciéndose su síndrome de abstinencia, por ejemplo.
pacientes que están con trastornos bipolares, que pueden ser maníaco-depresivos, con pacientes esquizofrénicos, que empiezan a ver mundos que no existen en realidad, ¿no? Lo normal es que el paciente en la ideación, perdón, que el paciente esté con lenguaje claro y coherente. Esto en relación a la realidad, ¿no? Pero lógico, si mi paciente es esquizofrénico, probablemente tiene trastornos de la ideación y va a tener alucinaciones, ¿no? O va a referirme a cosas que no existen, ¿ya? Entonces, el psiquismo no había sido solo la orientación, sino es este conjunto de elementos que estamos mencionando. En relación al biotipo, se les ha explicado en la clase teórica que el paciente, en realidad, ¿qué mide el biotipo? Valora la talla sobre la envergadura. Hay individuos que tienen predominio de la talla, son más altos y más delgados. Hay individuos que tienen más predominio del ancho, de la envergadura sobre la talla, es decir, son bajitos y más gruesos, ¿no? Y pacientes que tienen un equilibrio de ambos que vendrían a ser, dependiendo del tipo de clasificación, el intermedio entre los dos. ¿Ya? En ese sentido, también en la teórica se les ha aclarado que la clasificación más utilizada para biotipo es la clasificación de Kretschmer. Kretschmer clasifica a los individuos en longilíneos, cuando predomina la talla, brevilíneos, cuando predomina la envergadura, bajitos y anchos, ¿no? Por eso se dice el longilíneo prototipo Don Quijote de la Mancha. Brevilíneo prototipo Sancho Panza, ¿no? Y los intermedios vendrían a ser los atléticos, ¿no? Entonces vendría la clasificación de Kretschmer, diría leptosómico, atlético y pícnico. Esa es la clasificación de Kretschmer. Leptosómico, atlético y pícnico, ¿no? Y dice que los que no encajan en esta clasificación son displásicos, ¿ya? Ahora, medio incómodo y difícil a simple vista en un paciente en la cama valorar si predomina el largo o el ancho. Una manera más sencilla y más fácil de ver a cuál de los biotipos corresponde es el ángulo de Charpy, ¿ya? Para que no se olvide. El ángulo de Charpy no es nada más que el ángulo que está conformado por el reborde de las costillas que tienen su punto, su ángulo en el apéndice sigmoides. Entonces, ambos rebordes costales más el apéndice sigmoides hacen un ángulo, ¿sí? Pueden palpar en su organismo ustedes. Palpen su borde inferior de las costillas de un lado, llegan hasta el ángulo, hasta el apéndice sigmoides y van hacia el otro lado y se forma un ángulo, ¿no? No se olviden que el ángulo recto es 90 grados. Entonces, un ángulo cerrado es mucho menos de 90 grados y un ángulo abierto u obtuso es más de 90 grados, ¿ya? Entonces, en función a eso, si un individuo tiene el tórax alargado, si es leptosómico, lógicamente su ángulo de Charpy va a ser cerrado. Eso, a ver, ustedes en la experiencia cuando revisen pacientes van a ver, si la persona es delgada y larga, el ángulo que forman los bordes costales con el apéndice sigmoides es cerrado. Entonces, cuando el ángulo de Charpy es cerrado, el paciente es leptosómico o longilíneo, para que ustedes me entiendan. Todo lo contrario, si mi paciente tiene el cuerpo grueso, el ángulo de Charpy es abierto, es decir, obtuso, ¿no? Que el borde costal sea bien abierto, obtuso abierto, ese va a corresponder al biotipo pícnico o brevilíneo, ¿ya? Y si se acerca al recto ese ángulo de Charpy, ¿no? Recto sería 90 grados, ya les he dicho, pero Suros dice desde 80 a 90 grados, ese corresponde al biotipo atlético o normolíneo. Resumiendo, si mi individuo tiene el tórax alargado y predomina el largo, o sea, es longilíneo, ¿no? Su ángulo de Charpy va a ser cerrado. Entonces, aquí, ¿qué voy a poner en mi clasificación de Kretschmer? Leptosómico, ¿no? Entonces, el leptosómico, bueno, para que no se, perdón, el leptosómico, para que se acuerden, con el ángulo de Charpy
cerrado. ¿Sí? Si mi paciente es, si mi paciente no es todo lo contrario, ¿no? Es gordito, bajito, grueso, o sea, predomina el ancho, ese va a ser pícnico, ¿no? El pícnico tiene su ángulo de Charpy obtuso o abierto, ¿ya? Pero si hay un equilibrio entre los dos, mi paciente va a ser atlético. Entonces, más o menos, en estos casos, el ángulo de Charpy, va a ser recto. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, en este momento, ubiquen el ángulo de Charpy, ¿no? O sea, el reborde costal con el apéndice cifoides. Pueden hasta dibujarse un ángulo de Charpy si quieren y ver si es cerrado, son leptosómicos. Si es abierto, obtuso, son pícnicos. Y si es recto, son atléticos. ¿Ya? Ese es el biotipo. La actitud. Actitud o decúbito. En realidad, no, aquí más que actitud, no sería I, sería O. Porque o estamos sentados o estamos echados, ¿no? La actitud puede ser actitud de pie, actitud sentada, etcétera, ¿no? En cambio, el decúbito es una posición de descanso, donde el paciente está recostado, en una posición horizontal. Por lo general, cuando nosotros valoramos un paciente hospitalizado, lo vamos a encontrar en decúbito. Ahora, puede ser que esté reposando sentado, entonces ahí ya no pongo decúbito, es actitud sentada, ¿no? Pero si está recostado, es decúbito. Ahora, si está en decúbito, aquí también se les ha explicado, ¿no? Si está en decúbito, tengo que ver que está como respaldo apoyando hacia la cama. Si está de espaldas, uno de los decúbitos más frecuentes, y es, aunque no el más fisiológico, es el decúbito dorsal. Pero ahora ahí le tengo que poner su apellido, ¿no? Si es activo o pasivo. ¿Cuándo es activo? Cuando el paciente puede cambiar ese decúbito. De estar echado de espalditas, que significa este decúbito dorsal, puede ponerse de barriguita, de costado, etc. Entonces, en ese caso, mi decúbito dorsal es activo, ¿no? O supino se llama, decúbito dorsal o decúbito supino, ¿ya? El otro decúbito, lo contrario de este, es el decúbito, perdón, el decúbito ventral, ¿no? También es activo o pasivo, o prono, ¿ya? Y el otro decúbito más frecuente es el decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo, si ustedes van a ver. Ahora, al margen de eso, se les ha enseñado en las clases teóricas también que existen decúbitos forzados y preferidos, dependiendo del tipo de patología. Esa parte no les puedo poner aquí en el ejemplo, porque sería repetir la clase teórica y ustedes tienen que revisar y leer, ¿no? Para las fascias, ahí también estamos en problemas, ¿no? O sea, necesito el conocimiento de ustedes, pues. Ustedes, en función a los diferentes tipos de fases que han identificado, tienen que tener la capacidad de llenar esta parte y poner si el paciente tiene una fasis en función al tipo de patología, si es cardíaco, de pronto mitral, tricuspidio, aórtico, arterial, venoso, etc. ¿No? Si es respiratorio, tal vez me pondrán cianótico, disneico, neumónico, tuberculoso, adenoideo, etc. ¿No? Entonces, esto viene del conocimiento en función del tipo de patologías y eso ustedes tienen que estudiar. No les puedo decir. Ahora, si a grandes rasgos, ¿qué les puedo orientar? Por ahí el paciente está sano y no tiene ninguna fase relacionada con patología, ¿no? O por ahí tiene una patología, pero que no tiene una repercusión en la cara. Entonces, en ese caso, voy a colocar, tengo dos opciones, o colocar una facies compuesta o colocar una facies no característica, es decir, que no corresponde a ninguna enfermedad, ¿ya? Entonces, esa es una de las opciones, ¿no? Entonces, si no coincide con ningún tipo de patología, como o compuesta o no característica, ¿sí? Ahora, la facies, al margen del tipo de patologías, puede variar en función al color, ¿no? La piel, de pronto mi paciente está con anemia, entonces facies pálidas, por ahí está amarillo histérica, por ahí está rojo rubicunda, por ahí está azulado cianótica, ¿no? Puede denotar solo dolor,
¿no? Entonces, en esos casos pondría una facies álgida, ¿ya? En caso de dolor. Y los otros tipos de facies, como les decía, necesitan estudiar, pues, si no, no van a saber quién llenar en caso de dolor. ¿Sí? Bien, eso en facies. En hidratación, ahí sí voy a poner lo que les gusta llenar a ustedes. Conservada, sí está conservada. Pero para poner conservada, se supone que yo he verificado que las mucosas estén húmedas. Y un lugar donde es bien accesible mucosa es la mucosa oral. Abre la boca, saca la lengua, y una lengua normal es húmeda, brillante. ¿Ya? Ahora, si mi paciente tiene una boca seca, pues verifico con el signo del pliegue. Pues voy a hacer un plieguecito en la piel del dorso de la mano, ¿no? Hago un pliegue entre el índice y el pulgar, y luego suelto. Si la piel regresa a su posición normal, el paciente está hidratado. Pero si no regresa rápido y se queda el plieguecito, el paciente está deshidratado. Entonces, la hidratación puede estar conservada o paciente deshidratado. En la parte de movimientos anormales o marcha, aquí sí voy a valorar el tema de estos dos elementos. Primero, movimientos anormales. Se supone que para eso tengo que tener conocimiento de movimientos anormales, ¿no? O sea, ya sean segmentarios que corresponden a fibras musculares, incluso fascículos musculares, ¿no? Pues aquí hablamos, por ejemplo, de los movimientos que son segmentarios, como ser los diferentes tipos de Corea, ¿no? La Corea de Huntington y la de, podemos valorar también movimientos como el balismo, el hemibalismo, ¿no? Las convulsiones o movimientos de fibras musculares, las fasciculaciones, las mioclonías, los tics, etc. Entonces, todo movimiento que no sea voluntario se considera movimiento anormal. Entonces, yo necesariamente para poner esto necesito conocer los movimientos anormales y describir. Si mi paciente no presenta movimientos anormales al momento de mi exploración, en mi historia clínica voy a colocar movimientos anormales no presenta, ¿no? Pero me falta valorar esta segunda parte, la marcha. Y en la marcha, por lo general, en un paciente hospitalizado no valoramos porque está con su vía venosa y para eso yo necesito que mi paciente camine con su cabeza erguida en línea recta por lo menos unos 6 metros, ¿ya? Entonces, no lo voy a dejar en blanco. Entonces, lo que puedo hacer es poner marcha no valorada por el estado del paciente. Entonces, en la historia clínica siempre voy a registrar todo, no voy a dejar nada en blanco. Pero bueno, ya vamos llegando a la última parte del examen físico general. Voy a valorar piel y mucosas, ¿no? Y en piel y mucosas valoro estos elementos: color, textura, turgencia, elasticidad y lesiones dermatológicas, ¿no? Cuando hablo de lesiones dermatológicas, hablo de lesiones primarias y secundarias de la piel, ¿ya? En relación al color, o sea, ojo, que esto que está con negro es una guía. Lo que voy a llenar con rojo es lo que corresponde escribir en la historia clínica. Si mi paciente es de raza blanca y está blanquito, o si es mestizo y tiene una piel más achocolatada, ¿no? Entonces voy a poner piel y mucosas en función a la raza normocoloreada, ¿ya? Entonces, normocoloreada es en función a la raza que tiene mi paciente, ¿no? Si es de raza negra, obviamente, pues va a ser más oscuro, entonces normocoloreado, ¿no? La turgencia y la elasticidad, eso les he explicado en piel. Hemos dicho, ¿qué es el turgor? Es la resistencia al pliegue cutáneo. ¿Y qué es la elasticidad? Es la capacidad de la piel de volver a su posición normal luego de haber hecho un pliegue. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Casi lo mismo que he hecho para valorar hidratación, ¿no? Es decir, entre mi dedo índice y mi dedo pulgar voy a hacer un pliegue en el dorso de la piel, puede ser de la mano o en la cara anterior del antebrazo, ¿ya? Cuando estoy haciendo el pliegue, voy a generar una cierta resistencia, ¿no? Eso se llama turgencia.
la resistencia al pliegue cutáneo se llama turgencia. Siempre vamos a encontrar una turgencia que, entre comillas, es normal con una ligera resistencia, ¿no? No me es ni muy difícil, pero tampoco muy fácil hacer un pliegue. Requiere una cierta fuerza. Ese es el turgor normal de la piel. ¿Cuándo es anormal? Cuando hago el pliegue o muy fácil, me es muy difícil hacer el pliegue. En esos casos, o la turgencia está aumentada o está disminuida. Y la elasticidad es la capacidad de la piel de volver a su posición normal después de haber hecho un pliegue. Entonces, cuando suelto el pliegue, si la piel regresa a su posición normal, digo que la elasticidad está conservada. Entonces, si no veo alteraciones, voy a poner aquí turgencia y elasticidad conservadas. ¿Sí? Ahora, les he dicho, puede estar aumentada, disminuida, eso ustedes van a valorar, ¿no? Y por último, voy a valorar la presencia de lesiones primarias y secundarias de piel. También se les ha explicado en la clase teórica. Pues dependiendo del tipo de lesiones que yo encuentre, describo, pues. Lesión, no sé, puede encontrado pecas, cefélides, he encontrado lunares, he encontrado máculas, pápulas, vesículas. Entonces pongo qué tipo de lesión y en qué segmentos corporales, ¿ya? Si de pronto no he encontrado nada, aunque eso es raro, porque siempre, aunque un lunar vamos a tener, pero si no he encontrado nada, pongo sin presencia de lesiones primarias y secundarias de piel. Sin presencia de lesiones primarias y secundarias de piel. ¿Ya? Pero si he encontrado, describo, les estoy aclarando. ¿No? Por eso esta partecita de lesiones dermatológicas es casi toda una clase, ¿verdad? Toda una clase de una hora casi de explicar lesiones primarias y secundarias. Por eso les digo, jóvenes, esta no es una receta, esto es casi lo normal que me voy a encontrar, pero si no conozco lo patológico, voy a pasar por alto porque no sé, no porque no tenga mi paciente. Entonces, siempre les he dicho que la semiología se aprende a partir de lo normal, describiendo lo normal, pero a partir de lo normal tengo que tener la capacidad de identificar lo patológico y transcribirlo en la historia clínica. Pues de pronto ya les he dicho, en el brazo o en el antebrazo he encontrado lesiones vesiculosas. Los pondré, pues, presencia de vesículas, o por ahí son flictenas, o por ahí son ronchas, ¿no? En qué segmento y describo la lesión, ¿ya? En uñas le echo un uñal y llenado capilar, ¿no? Obviamente, ¿qué elementos voy a tomar en cuenta, ¿no? La uña hemos dicho, lo importante que la interfase piel-uña, es decir, el ángulo entre la uña y la piel sea de 160 grados. Eso es lo normal. Si ustedes se fijan en este momento, su uña y la piel, nunca es recto. La uña siempre está un poquito por debajo de la piel. Si yo trazo un ángulo ahí, eso es 160 grados. Puede invertirse, por ejemplo, que mi paciente tiene uñas en vidrio de reloj, la uña va a estar por encima de la piel y el ángulo se va a invertir, ¿no? Pero eso ya es patológico. Lo normal es que la interfase piel-uña sea 160 grados. Lo normal es que el lecho unguial sea regular, que un quinto de la parte sea más pálido, que es la lúnula, y el resto sea rosado, que no haya estrías, que no haya líneas blancas, oscuras, etcétera, ¿no? Y que además, cuando yo, entre el índice y mi pulgar, comprima la uña de mi paciente, primero el rato de comprimir se va a poner blanco y el rato de soltar se va a volver a llenar la uña y ese es el llenado capilar que tiene que ser menos de 3 segundos. ¿Ya? Otra vez repasando. Voy a ver el ángulo o la interfase piel-uña, es decir, la diferencia que existe entre la piel y la uña. Le hemos dicho que la piel siempre va a estar por encima de la uña. Esa es la interfase piel-uña y eso es 160 grados. Eso es un elemento. Dos, voy a ver la conformación de la uña, donde un quinto de la raíz de la uña es más pálido, es la lúnula, y el resto es rosado. Tercer elemento, entre mi índice y pulgar y yo voy a apretar la uña de mi paciente, ¿no? Cuando apriete, voy a ver que toda la uña se pone blanca, ¿no? Y luego de eso suelto y en menos de 3 segundos tiene que volver a estar rosada. Eso es un llenado capilar normal.
Si eso acontece en mi paciente, voy a poner uñas de características normales con llenado capilar normal. Eso significa que es menos de 3 segundos, ¿no? Por último, valoramos el tejido celular subcutáneo. En esta parte describo todas las alteraciones patológicas del tejido celular subcutáneo, desde las famosas celulitis hasta enfermedades específicas como la enfermedad de Madelung, que se ha descrito en la teórica, pero aquí sobre todo voy a describir la distribución del tejido celular subcutáneo en función al estado nutricional, ¿no? Un tejido celular subcutáneo en un paciente que tiene nutrición normal va a estar regularmente distribuido. Un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, el tejido celular subcutáneo va a estar aumentado. Un paciente que está con desnutrición, el tejido celular subcutáneo va a estar disminuido. Entonces tengo esas tres opciones, no tengo más. Si mi paciente tiene nutrición normal, el tejido celular subcutáneo está regularmente distribuido. Si mi paciente está con obesidad o sobrepeso, el tejido celular subcutáneo está aumentado. Y si mi paciente está con desnutrición, el tejido celular subcutáneo está disminuido, ¿no? Y esta es una historia clínica que tiene fines académicos. Probablemente en una historia clínica hospitalaria ya no se incorpora el tema de edemas. ¿Por qué hemos puesto la parte de edemas acá? Porque es bien importante detectar la presencia de edemas si es que hubiese en un paciente, ¿no? ¿Qué es un edema? El edema no es nada más que salida de líquido a un tercer espacio que me está diciendo que la presión hidrostática está por encima de la presión oncótica y que me está diciendo que puede haber una alteración cardíaca, renal, hipoproteinémica o de otro origen que me está hablando de este desequilibrio de presiones, ¿no? Los edemas por lo general, asientan en extremidades, ¿no? Pero puede asentar incluso en párpados, ¿no? Por ejemplo, el paciente renal puede despertar con sus ojos hinchados porque tiene un edema palpebral. Ahora, una forma de poner en evidencia el edema es buscando el signo de la fobia o Godet. ¿En qué consiste? Que voy con dos deditos o tres de mis separados, tres dedos separados de la mano, voy a presionar el segmento donde más o menos considero que está edematizado, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Como que dejar la impresión digital de mis dedos. Si realmente el paciente tiene edema, voy a encontrar fobia o Godet. ¿Qué es la fobia o Godet? Es la impresión digital, pues en la piel que se está edematizando. Es como que mi huella digital está quedando marcada por un momento ahí. Entonces, si encuentro edemas, tengo que tener la capacidad de describir todas las características del edema. Y obviamente aquí viene de la mano el conocimiento de los tipos de edemas, o sea, tampoco les voy a dar esto como receta, porque esto no es igual en un paciente cardíaco, en un paciente renal, en un paciente hipoproteinémico, ¿no? Porque tengo que ver desde la simetría o asimetría, desde la temperatura, si es caliente, frío, si es doloroso o no doloroso, y otros elementos que en función a cada alteración de cada aparato va a ser diferente, ¿no? Si no encuentro, si al buscar edemas no encuentro, pongo no presenta. Y listo. Con eso he completado mi llenado de el examen físico general, ¿ya? Ahora es lógico, a ver, que para terminar, ¿dónde voy a buscar edemas? Eso me estoy olvidando. El signo de la fobia o Godet, voy a primero buscar en el dorso de los pies, dos, detrás de los maleolos, o sea, en ambas regiones retromaleolares, en ambos lados. Me voy a subir a la cara anterior de la tibia, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Me voy a ir a la región sacra, porque por la posición puede presentarse ahí el edema. Y en párpados no voy a buscar signos de la fobia o Godet, pero voy a ver la permanencia del surco palpebral. Una persona que no tiene edema palpebral tiene bien marcado su surco palpebral. Cuando el paciente empieza a tener edema palpebral, se empieza a borrar el surco palpebral y da la impresión, pues, como de ojos hinchados, ¿sí?
Entonces, eso también es importante. Para poner no presenta, se supone que ustedes han buscado signo de la fobia o Godet en el dorso del pie, en las regiones retromaleolares, en la cara anterior de la tibia, tercio inferior, tercio medio, tercio superior, en la región sacra, y han verificado que el surco palpebral esté conservado. En esos casos, si no hay nada, ponen no presenta, ¿no? Ahora, si presenta, bueno, ahí estamos en la necesidad de conocer las características de los edemas y describir, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta revisión no es repetir la clase teórica, sino estandarizar el llenado correcto del examen físico general en base a hallazgos normales, porque casi todo esto es normal, ¿no? Considerando que en el momento en que encuentren algo patológico, ustedes tengan la capacidad de llenarlo y reconocer, porque se les ha enseñado toda la parte patológica del examen físico general.